Oh, hola. Hola. ¿Qué tal, chicas? Bien. Bueno, decidme, ¿Vienes a menudo? ¿a este local? Sí, a veces, ya sabéis. Bueno, de vez en cuando. ¿Estudiáis aquí? Sí. Claro. Ya lo sé. He ido a alguna clase con vosotros. ¿Ah, sí? ¿A cuál? Historia. Es posible. Sí, seguro que nos hemos visto, pero es probable que no os acordéis de mí. Bueno, me gusta este sitio, aunque venga aquí no significa que sea un genio, pero reconozco Hola. que soy muy listo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, ¿y a ti? Cuando quieres. Perdona, ¿a qué clase les has dicho que ibas? Historia. Sí. Ah, vaya, ¿historia a secas? Debía tratarse de historia general, ¿eh? Sí, claro, general. Deberías apuntarte. bien. Está bien, es una clase divertida. ¿Y a ti te gustó? Bueno, te seré sincero, la encontré un poco, ya sabéis, algo elemental. Elemental, Sí, de eso no hay duda. ya. Yo aún recuerdo esa clase, la daban justo entre el descanso y la comida. Claro. ¿Por qué no te vas y nos dejas en paz? Nena, no te agobies. ¿Por qué no te largas de Solo una me vez? divierto con mi nuevo amigo, nada más. ¿Estás buscando problemas? No entiendo. No quiero problemas. Tan solo esperaba que pudieras darme tu opinión sobre la evolución de la economía de mercado en las colonias del sur. Yo opino que antes de la Guerra de la Independencia, los modelos económicos, especialmente en las colonias del sur, se caracterizaban en su mayor parte por seguir un Aclaremos patrón. Eso es cosa, solo una ¿vale? opinión. Supongo que eres un estudiante de primer curso y que acabas de leer a algún historiador marxista, a Pete Garrison, probablemente. Y estarás convencido hasta que el mes que viene leas a James Lemon. Entonces empezarás a decir que las economías de Virginia y Pensilvania se basaban en contratos y ya eran capitalistas en 1740. Hasta que el año que viene aparezcas por aquí vomitando a Gordon Booth, hablando sin parar de la utopía prerevolucionaria y los efectos en la economía de las movilizaciones militares. Pues en eso te equivocas, porque Booth subestima drásticamente el Booth impacto en la sociedad. Booth subestima drásticamente el impacto de las desigualdades sociales basadas en la riqueza, especialmente la riqueza heredada. Eso lo has sacado de Vickers, El Condado de Essex, página 98, ¿verdad? Yo también lo he leído. ¿Ibas a plagiar el libro entero o tienes ideas propias acerca de este asunto? ¿Vas en ese plan? ¿Entras en un bar y sueltas de memoria un párrafo haciendo creer a todo el mundo que es de cosecha propia? ¿Te montas esa historia para impresionar a unas chicas y avergonzar a mi amigo? Lo más triste de todo es que dentro de 50 años empezarás a pensar por ti mismo y te darás cuenta de que solo hay dos verdades en la vida. Una, que los pedantes sobran. Y dos, que has tirado 100.000 pavos en una educación que te habría costado un par de dólares por los retrasos en la biblioteca pública. Sí, pero yo tendré un título. Y tú servirás patatas fritas a mis hijos cuando paremos a comer algo antes de ir a esquiar. Es posible. Pero yo seré una persona de verdad. Y si eso te supone un problema, podemos salir a la calle y solucionarlo. No, que va, ningún problema. Tranquilo. ¿Seguro? Sí. ¿Qué opinas ahora? Muy buen día, estimados compañeros. El día de hoy haremos todo lo posible por reflexionar sobre este tema de Primera Cámara 09, teoría sobre el centro intelectual. Acabamos de apreciar este pequeño fragmento de esta película en el cual vemos las actividades del centro intelectual, cuyo funcionamiento está basado en la memoria, y se ve claramente el tipo de razonamiento subjetivo, el cual justamente no conduce a ningún tipo de cambio verdadero dentro de las personas. Porque, por ejemplo, una cosa es dejar de repetir algún error que nosotros hacemos de manera mecánica, como por ejemplo cuando estamos por miedo o por orgullo. Por ejemplo, si queremos dejar de fumar o de ser fumadores, si nosotros viéramos unas fotos, unos videos en el cual se ve la parte interna del cuerpo de alguien con este vicio, entonces tal vez nosotros podríamos sentir un miedo tremendo a caer así enfermos o a quedar así igual como muestran esas figuras,
y por miedo dejaríamos de fumar. Y entonces ese cambio se realizaría por miedo. Y en el caso del orgullo también, por ejemplo, si hay algún alumno de una universidad y bueno, alguien le dijera, oye, ¿qué bajas notas tienes? Entonces él comienza a estudiar fuertemente para mejorar sus notas. Entonces ese cambio sería por orgullo. Y la clase anterior hemos aprendido cómo lograr corregir los errores de manera consciente a través de lo que se denomina la técnica de la retrospección. Entonces, cuando nos mencionan la retrospección, inmediatamente nosotros debiéramos asociarlo al autoconocimiento, al remordimiento y sobre todo al anhelo profundo de realizar dentro de nosotros un cambio profundo. De manera que si nosotros no incorporamos como un hábito dentro de nuestras vidas esa técnica de la retrospección, no sentiremos la necesidad de cambiar. Además, la retrospección es un principio inteligente que permite desarrollar capacidades cognitivas, es decir, que nos permitan percibir y asimilar dentro de nuestro centro intelectual, como por ejemplo tendríamos la atención, la autoobservación, el recuerdo de sí, la memoria trabajo y otras facultades que nosotros ahora debiéramos luchar por conseguir, por lograr, mediante lo que se denomina el trabajo esotérico gnóstico, cuyo objetivo principal es aprender a caminar dentro del mundo interior y empezar a ver un poco de la realidad, sobre todo de sí mismos, y eso permitiría encaminarnos hacia una transformación profunda de nosotros mismos. Entonces, la retrospección también siempre lo tenemos que asociar a la meditación. Veamos el primer párrafo. ¿Qué es el intelecto? El intelecto es una facultad cognitiva muy limitada porque solo se basa en 5 de los 12 sentidos que tiene el hombre. Estamos en un peldaño muy bajo de percepción. Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta es que el centro intelectual no puede captar la realidad de cualquier fenómeno, ya sea interno o externo, porque está limitada o circunscrita a los 5 sentidos. Sin embargo, también es necesario saber que el intelecto dentro de su órbita es útil. Por ejemplo, saber cómo llegar a casa, cómo y cuándo pagar algún recibo de algún servicio, o cómo elaborar o trasladar información, etc. También es necesario saber cómo funciona nuestro centro intelectual, lo cual implica empezar a conocer los diferentes niveles de la mente y que el centro intelectual se fundamenta en lo que es la memoria. Esto lo podemos ver cuando nuestra mente, por ejemplo, hace asociación de ideas. En el fragmento de la película se ve claramente, nítidamente esas asociaciones. El funcionamiento entonces de nuestro centro intelectual se caracteriza por la dualidad, es decir, tesis, antítesis, pasado, futuro, bueno, malo, simpatía, antipatía, chico, grande, feo, bonito, agradable, desagradable, etc. Entonces, muy diferente sería que nosotros lográramos la síntesis, es decir, estar en el presente y lograr la comprensión, es decir, que haya participación de la conciencia en cada evento de nuestra vida. Por consiguiente, el trabajo esotérico gnóstico inicia o empieza con el trabajo en el centro intelectual, justamente cambiando la forma de que nosotros tenemos de pensar, esa forma mecánica, para salir del mundo de las reacciones, del mundo de las fantasías, y también para poder ingresar al tercer estado de conciencia,
que se denomina recuerdo de sí. Vayamos al siguiente párrafo. ¿Con qué tipo de memoria se alimenta el centro intelectual? La memoria es el principio formativo del centro intelectual. Cuando las experiencias continúan en la memoria, constituyen la podredumbre del sepulcro sobre el cual arde la llama fatua y luciférica del intelecto animal. El centro intelectual es el lugar donde se procesan las actividades del pensamiento, del razonamiento, que está constituido por la memoria. Veamos entonces cómo es cuando alguien procesa con la experiencia o con parte del centro emocional. A continuación vamos a ver un pequeño fragmento de esa misma película. Esto es muy bonito. ¿Es que le van los cisnes? ¿Son como un fetiche? ¿Algo como quiere que les dediquemos unas sesiones? Estuve pensando en lo que me dijiste el otro día, sobre mi pintura. Me pasé casi toda la noche pensando. Y se me ocurrió una idea. Luego caí en un sueño plácido y no he vuelto a pensar en ti. ¿Sabes qué se me ocurrió? ¿No? Que eres un crío. Y que en realidad no tienes ni idea de lo que hablas. Vaya, gracias. Es normal. Nunca has salido de Boston. No. Si te pregunto algo sobre arte, me responderás con datos de todos los libros que se han escrito. Miguel Ángel. Lo sabes todo. Vida y obra, aspiraciones políticas, su amistad con el Papa, su orientación sexual, lo que haga falta, ¿no? Pero tú no puedes decirme cómo huele la Capilla Sixtina. Nunca has estado allí y has contemplado ese hermoso techo. ¿No lo has visto? Si te pregunto por las mujeres, supongo que me darás una lista de tus favoritas. Pero no puedes decirme qué se siente cuando te despiertas junto a una mujer y te invade la felicidad. Eres duro. Si te pregunto por la guerra, probablemente citarás algo de Shakespeare. De nuevo en la brecha, amigos míos. Pero no has estado en ninguna. Nunca has sostenido a tu mejor amigo entre tus brazos, esperando tu ayuda mientras exhala su último suspiro. Si te pregunto por el amor, me citarás un soneto. Pero nunca has mirado a una mujer y te has sentido vulnerable. Ni te has visto reflejado en sus ojos. ¿No has pensado que Dios ha puesto un ángel en la tierra para ti? Para que te rescate de los pozos del infierno. Ni qué se siente al ser su ángel. Al darle tu amor, darlo para siempre. Y pasar por todo. Por el cáncer. No sabes lo que es dormir en un hospital durante 2 meses cogiendo su mano, porque los médicos vieron en tus ojos que el término horario de visitas no iba contigo. No sabes lo que significa perder a alguien, porque solo lo sabrás cuando ames a alguien más que a ti mismo. Dudo que te hayas atrevido a amar de ese modo. Te miro y no veo a un hombre inteligente y confiado. Veo a un chaval, creído y de miedo. Eres un genio, Will. Eso nadie lo niega. Nadie puede comprender lo que pasa en tu interior. En cambio, presumes de saberlo todo de mí porque viste un cuadro que pinté y rajaste mi vida de arriba abajo. Eres huérfano, ¿verdad? ¿Crees que sé lo dura y penosa que ha sido tu vida? ¿Cómo te sientes? ¿Quién eres? ¿Porque he leído Oliver Twist? ¿Un libro basta para definirte? Personalmente, eso me importa una nada, porque ¿sabes qué? No puedo aprender nada de ti, ni leer nada de ti en un maldito libro. Pero si quieres hablar de ti, de quién eres, estaré fascinado. A eso me apunto. Pero no quieres hacerlo, tienes miedo.
Te aterroriza decir lo que sientes. Tú mueves, chaval. Entonces estamos viendo que lo que percibe el centro intelectual es sumamente frío y limitado. Muy diferente sería empezar a percibir con la atención, con la imaginación o tal vez con la parte emocional o con otras facultades. Ya sabemos que lo que ingresa a la memoria ingresa mediante los sentidos y que la memoria es 100% infiel. Es decir, hay una alta probabilidad de que lo olvidemos. Lo que nosotros tenemos en nuestra memoria son básicamente ideas, conceptos, prejuicios, temores, ideales, ciertas tesis, yoes, deseos y también, por supuesto, podríamos tener la gnosis, lo cual se asemeja a las tumbas o a esas emanaciones de esas tumbas, de esos residuos, de esos sepulcros. Y esto está graficando ese estado de mecanicidad que nos va llevando a una degradación, aquello que nos lleva a reaccionar, a perder energía, como por ejemplo cuando nos enseñaron, si te golpean, entonces tú golpea el doble. Y ese es ejemplo de la lógica formal de la sociedad, que viene a ser la forma de pensar que nosotros hemos adquirido, basada en la educación que nosotros hemos recibido y que lamentablemente ha sido una educación pues solamente basada en el ego y en la personalidad y totalmente alejada de nuestro ser interno. Por ello ahora nos toca pasar todo lo que tenemos en la memoria hacia la conciencia, y esto lo tenemos que hacer estudiando y aplicando la gnosis, y sobre todo aplicando el principio inteligente que se denomina deber cósmico. Porque si dejamos la gnosis en la memoria, entonces también se convertirá en ciertos ideales, en ciertos conceptos, en teorías, y total sería otro sepulcro más. Veamos que todo este proceso está regido por la ley de los opuestos y constituye la lógica formal. Por ejemplo, el principio mecánico llamado Pilatos. Cuando te sacas una mala nota, entonces ¿qué solemos decir? Bueno, todos jalaron. Cuando te descubren usando el celular en un momento o en un lugar que no lo deberíamos, nosotros decimos, es que todo el mundo lo hace. O cuando nos dan una tarea y no lo hacemos, no pude porque tuve mucho trabajo. O por ejemplo, cuando no hemos limpiado algo que nos corresponde limpiar, decimos, a mí no me tocaba, o no es mi jurisdicción, o eso le correspondía hacer a fulano de tal, etc. Entonces este es un ejemplo claro de esa manera de pensar que nosotros tenemos. Por eso es que en esta lámina que estamos viendo dice hechos. Tenemos que efectuar cambios concretos y definitivos en nuestro interior. Y esos cambios no deben ser por miedo o por orgullo, sino porque hemos hecho un trabajo profundo dentro de nosotros, de reflexión, partiendo de esa forma de pensar, ¿no? Habiendo identificado primero esa forma de pensar que nosotros tenemos, y ya sabemos que la comprensión es lo que nosotros estamos buscando cuando entramos en la meditación, en la retrospección. Entonces, si nosotros estudiamos la dualidad, vamos a llegar a esa síntesis y a la comprensión de las cosas. También ya estamos en cuenta de que para morir en nuestros defectos necesitamos haberlos previamente comprendido. De manera que la comprensión es uno de los pilares fundamentales de la muerte del ego. ¿A qué tanto orgullo del razonamiento subjetivo miserable y complicado? Los grandes intelectuales han fracasado totalmente, como lo está demostrando hasta la saciedad el estado en que nos encontramos. Señores intelectuales, ahí tenéis
vuestro mundo caótico creado con vuestras teorías. Y aquí nos haríamos la pregunta, ¿y por qué estamos en ese estado miserable? Porque el intelecto está embotellado en la mente sensual y en la mente intermedia. Esas dos mentes son el fundamento o el sustento de ese razonamiento subjetivo. Eso lo vimos en Primera Cámara 01. Muy diferente sería que tuviéramos la facultad de la imaginación, porque de ella deviene el pensamiento o el pensar psicológico. Y con ese pensar psicológico nosotros podríamos abrir nuestra mente interior, es decir, cosas de la conciencia. Y entonces ahora nos preguntaríamos cuál sería el correcto uso del centro intelectual. El centro intelectual entonces sería para estudiar y luego pasar esos datos a una fase emocional del mismo centro intelectual y luego a la conciencia. Primero, por ejemplo, podríamos estudiar utilizando la imaginación, la atención, la concentración y luego llevarlo a la práctica, a la vivencia y sobre todo a la meditación para capturar el hondo significado de ese conocimiento que hemos estudiado. Si nosotros actuáramos así y lográramos pasar a la conciencia, entonces ese conocimiento, esa información ya no se pierde, queda en la conciencia para siempre y se convierte en sabiduría, en verdades profundas. Entonces el hecho de tener cosas en la memoria, como hemos visto, nos lleva a esa ilusión de ser consciente, de saber o pensar de que uno sabe. Inclusive podemos ser hasta eruditos, es decir, tener harto en la mente o en la memoria. A eso se denomina erudición. Pero deberíamos de tener en cuenta que la erudición es solamente un polo, el polo contrario de la ignorancia. ¿Y qué es lo que ignoramos? El estado degenerativo que nosotros nos encontramos, en el cual nosotros nos encontramos. ¿Y cómo podríamos ver que estamos en ese estado? Pues viendo a la sociedad en que nos encontramos. Porque eso ya nos da indicios, evidencias. Muy diferente es la razón objetiva, que es cuando el centro intelectual se convierte en un instrumento de la intuición. Y cuando esto se da, se denomina intelección iluminada o razonamiento objetivo. Esto es cuando se lleva la teoría a la práctica y esa teoría y esa práctica se lleva a la meditación. Arriba tenemos el principio inteligente de la autorreflexión. Y es un principio inteligente que nos invita a un cambio profundo y radical a través de la muerte del ego, que justamente es lo que vamos a ver en la clase que viene. Y esa autorreflexión nosotros la debemos entender como cuando nos vemos en un espejo. Vemos nuestra imagen, en este caso el exterior de cada uno de nosotros. Pero en el caso de la autorreflexión sería como ver en ese espejo todo nuestro estado interno. Entonces es un símil para entender ese principio inteligente. Y aquí nos preguntaríamos, ¿cuál es nuestro estado interno? Es realmente terrible y lleno de miseria, así como menciona el párrafo. ¿Por qué? Porque está definido por yoes y por todos esos hábitos, prejuicios y principios mecánicos como la venganza, la ira, la lujuria, la pereza, la vanidad, etc. Lo cual nos hace tener ese autorreflejo terrible. Y eso se corresponde con ese estado interno en el que nos encontramos. Por eso este principio inteligente se corresponde con la ley del espacio psicológico o la ley del espacio interior. Y esta ley tiene como fundamento el principio inteligente de la revolución que, si nosotros lo aplicamos, nos llevaría hacia arriba dentro de los mundos internos. Como conclusión, mencionaríamos que todo este estudio que estamos realizando nos está llamando a ser revolucionarios. También que debemos evitar dejar las cosas en la memoria, por ejemplo, todo este conocimiento que estamos recibiendo, y pasarlo a la fase emocional y luego a la conciencia,
Y no solamente este conocimiento, sino todo evento, todas las cosas externas o internas. Y entonces en este trabajo, la retrospección y la meditación son fundamentales en el trabajo esotérico gnóstico. Otro punto fundamental es que si nosotros logramos establecer una memoria consciente, lograríamos eliminar la fantasía y el pensamiento mecánico. Y ello nos haría entrar en la realidad o ver la verdad de las cosas, o al menos empezar a ver la realidad de las cosas. Bien, pasemos ahora a la parte práctica. Nos disponemos a realizar esta práctica que corresponde a la primera cámara 09. Y nos ubicamos en una posición cómoda. Seguidamente observamos el lugar donde nos encontramos. Observemos cada detalle del lugar donde estamos. Y comenzamos a sentir intensamente nuestro cuerpo físico. Cerramos lentamente nuestras vistas y nos interiorizamos. Bien, vamos a proceder a relajar ahora todo el cuerpo físico y para ello pediremos en oración a nuestro ser interno nos otorgue algo de imaginación y algo de voluntad. Bien, seguidamente vamos a llevar toda nuestra atención hacia nuestro rostro y relajamos toda la frente, las sienes, los pómulos, maxilar superior e inferior. Se sueltan. Relajamos todo el cuero cabelludo. Ingresamos dentro de nuestra cabeza. Relajamos los ojos, el cerebro. Se suelta y se distensiona cada punto de nuestra cabeza. Seguidamente observamos nuestro cuello y soltamos toda la piel, músculos, huesos, toda la parte interna. Se suelta, se relaja profundamente. Igualmente nuestro pecho, la espalda, toda la columna. Se suelta, se distensiona profundamente. Observamos también cómo nuestros brazos, antebrazos y manos se sueltan y se relajan profundamente. Igualmente todos los órganos internos de nuestro vientre se sueltan profundamente, quedando relajados. Observamos ahora los glúteos, muslos, piernas y pies que se relajan profundamente. Bien, seguidamente vamos a prestar atención a nuestra respiración. Observaremos que es una respiración abdominal. Es decir, observemos cómo se infla y desinfla nuestro vientre cada vez que inhalamos y exhalamos, sintiendo cómo ingresa el aire y cómo sale el aire caliente. Prestamos atención totalmente al proceso de la respiración. Y si la mente quiere distraerse, pues nuevamente la traemos al proceso de la respiración.
Bien, a continuación vamos a realizar unos cuantos pranayamas. Para ello vamos a pedir en oración a nuestra Madre Divina que nos ayude a llevar la energía a través de la columna hasta el cerebro y luego al corazón. Bien, considerando profundamente a nuestra Madre Divina, en cada inhalación haremos el mantra Ham mentalmente. Inhalamos Ham. Sa. 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 Bien, suficiente. Seguidamente llevemos toda nuestra atención hacia la glándula pineal que se encuentra justo detrás del entrecejo en la mitad del cerebro. Y manteniendo nuestra concentración en ese punto, vamos a realizar el mantra del día de hoy. Y manteniendo la concentración en ese punto, vamos a realizar el mantra del día de hoy. Inhalamos. Samadhi.
Samadhi. Bien, suficiente. Llevemos ahora toda nuestra atención hacia nuestro corazón, sintiendo profundamente su movimiento, su tamaño, su color, su peso, su movimiento. Sentimos intensamente el latido de nuestro corazón. Ingresamos dentro de nuestro corazón y, considerando profundamente a nuestro real ser interior, oremos diciendo: que todos los seres sean felices, que todos los seres sean dichosos, que todos los seres sean en paz, que todos los seres sean felices, que todos los seres sean dichosos, que todos los seres sean en paz, que todos los seres sean felices, que todos los seres sean dichosos, que todos los seres sean en paz. Inhalamos. Santo y bendito sea su nombre impronunciable. Ahora que se ha verificado el sagrado misterio de la letra, y entre tanto proseguiré hacia más ocultos lugares. Santo y bendito sea su nombre impronunciable. Ahora que se ha verificado el sagrado misterio de la letra, y entre tanto proseguiré hacia más ocultos lugares. Santo y bendito sea su nombre impronunciable. Ahora que se ha verificado el sagrado misterio de la letra, y entre tanto proseguiré hacia más ocultos lugares. Que el poder del Cristo nos guíe, que el poder del Cristo nos ilumine, que el poder del Cristo nos proteja, que el poder del Cristo nos guíe, que el poder del Cristo nos ilumine, que el poder del Cristo nos proteja, que el poder del Cristo nos guíe, que el poder del Cristo nos ilumine, que el poder del Cristo nos proteja. Que así sea, que así sea, que así sea. Inhalamos. Bien, manteniendo ese estado de relajación y de tranquilidad, vamos a proceder a levantarnos suavemente para realizar la runa Fa. Nos ubicamos en posición de la runa Fa. Ubicados en la posición de la runa Fa, oramos diciendo: fuerzas maravillosas del amor, avivad mis fuegos sagrados, para que mi conciencia despierte. Fe,
Fuerzas maravillosas del amor, avivad mis fuegos sagrados, para que mi conciencia despierte. Fuerzas maravillosas del amor, avivad mis fuegos sagrados, para que mi conciencia despierte. Bien, actitud de oración, cruzamos el brazo izquierdo primero y encima el brazo derecho sobre el pecho. Cruzamos ambos brazos y oramos a nuestra Madre Divina, a nuestro Padre Interno, pidiendo para el despertar de la conciencia. Bien, nuevamente, posición de la runa Fa. Fuerzas maravillosas del amor, avivad mis fuegos sagrados, para que mi conciencia despierte. Fuerzas maravillosas del amor, avivad mis fuegos sagrados, para que mi conciencia despierte. Suficiente. Actitud de oración. Brazos cruzados sobre el pecho. Brazo izquierdo primero y encima el brazo derecho. Oramos agradeciendo profundamente por la oportunidad del día de hoy, a nuestro ser interno, a nuestra Madre Divina, y por su intermedio agradecemos a los maestros de la Logia Blanca. Bien, vamos a cerrar la práctica con la runa Sik. Posición de la runa Sik. Trazamos la runa Sik. Paz inverencial. Muchas gracias.